Genshin Impact continuamente cambia y es un juego gacha basado en venderte personajes, con lo cual quieren siempre que lo nuevo sea mejor que lo anterior y que las nuevas mecánicas y equipos power gripeen a todo lo anterior para que tengas más incentivos para aprender, entender y conseguir todo lo nuevo que te trae el juego. Aún así, en la historia del juego ha habido grandes cambios al meta y no siempre ha habido un power creep tan agresivo como lo ha habido en Natlan, sino lo que ha habido ha sido más complementar la jugabilidad y crear un ecosistema compatible prácticamente todo entre sí. Y hoy vamos a ver los 6 personajes, incluyendo el primer personaje jugable aparte del viajero que hay en todo el juego, que sí es Amber y está en la portada, más mejorados de toda la historia de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón a crecer y podéis ganar, puedo agradeceroslo con una Bendy gratis cada día solo por hacer todo esto. Gracias un día más por estar ahí detrás de la pantalla, que aproveches si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos. Estamos acabando los sorteos de Mabuika y hemos duplicado la cantidad de Mabuikas para la comunidad, porque hace poco entramos al top 20 y algo de todo plataforma morada. Habla hispana, esa anterior palabra con T, censurarla a editores, que a YouTube no le gusta. Así que gracias de nuevo por otro logro más por el canal, y también hace poco llegamos a las 100 millones de visitas en el canal. Y vamos con los 6 personajes mejorados de la historia de Genshin Impact. Os adelanto que hay algunos primeros que son obvios, pero que son mejores de lo que pensáis. Y como siempre en los vídeos he dejado lo mejor y más impactante para el final y os va a sorprender muchísimo. Empezamos con Amber. Amber es un personaje que, bueno, está en la mini, creo que ya os imagináis que estaba en el top y que no solo ha brillado en este nuevo endgame como una unidad aplicadora de una cantidad increíble de ticks y de piro para bajar el escudo del magma dragón, poder dar Favonius, que ayuda un montón, y aparte si tenéis C4 con las 2 elementales, también es un personaje que genera una cantidad espectacular de partículas, sobre todo piro, y se juega mucho piro, mucho Mabuika, mucho Bennett, mucha cosa interesante, aunque a Mabuika le dan igual las partículas. Y básicamente, para que entendáis el rol actual de Amber, el siguiente endgame que está liqueado también trae a la cepa abismática, que también tiene un escudo que baja con multihits piro, y el team actual que igual va a bajar más rápido esta cepa es el mismo equipo que bajaba el magma dragón, que es el Kinich Emily Amber Bennett, casualmente. Así que Amber, incluso Amber con apenas nivel 40, arco de Favonius, sin subir los talentos ni nada, a día de hoy es un personaje no solo importante, sino que tenéis todos gratis en vuestras cuentas y que subirla, no la subáis, sino utilizarla porque va a ayudar en el siguiente endgame. Y si siguen metiendo enemigos con mecánicas cerradas y puntuales, sobre todo de reaplicación elemental, para intentar seguir vendiendo algunos personajes de Natlan antiguos y nuevos personajes de Notcry, por supuesto, Amber va a ser una de las MVPs de los nuevos endgames, que seguramente, y aparte de este vídeo, haga una tier list de personajes solo enfocada en el nuevo endgame, teniendo en cuenta mecánicas cerradas y específicas, cuando este endgame lleve 3 o 4 ediciones para poder hacer una media bastante más objetiva. Así que, puesto número 6, Amber. Puesto de los más mejorados en Genshin Impact, número 5, los healers. Furina llegó a marcar un antes y un después, y no solo sigue siendo el mejor arconte y, como digo siempre, el mejor soporte del juego junto a Xilonen, sino que además Furina nos trajo la mecánica de perder y ganar vida, y a cambio de esto dar a todo el equipo daño infligido de forma espectacular y además un bono de healing bonus, o sea, un bono de curación. Y esto básicamente hace que todos los healers en general brillen mucho más de lo normal. Y aquí viene la cuestión. Furina no solo se ha seguido utilizando en todo Natlan, aunque se ha intentado introducir más a Citlali para jugarse en derretidos con Mabuika, pero ahora Furina ha brillado con Skirk, sino que además Inefa y Electrocargados Lunares va a brillar con el nuevo carry de Electrocargados Lunares junto a Inefa y Furina en el equipo, haciendo falta un healer para completar el equipo, sino que además Furina, desde que llegó en la 4.2 en Fontaine, ha levantado y utilizado a todos los healers y revivió muchísimos. Entre ellos el personaje que pasó de literalmente no usarse en ningún sitio a que empezó a ser un personaje top, y seguramente sea una buena opción con este equipo que os he dicho de Inefa, el nuevo carry Electro, Furina, es Jhin. Jhin, aparte del resto de healers que seguramente a todos os ha ocurrido algún buen healer que funciona muy bien con Furina,
Jhin es el personaje que más explotó y se levantó, y además fue el personaje que hizo que posteriormente Hoyoverse sacara a Xianjun como una mejor Jhin para intentar que la gente saque a este nuevo personaje encima dándole la mecánica de descendentes. Así que a día de hoy el puesto número 5 de los más bufados entre los healers es Jhin por Furina, y que seguramente Notcry vuelva a tener protagonismo. Siguiente, top número 4, vamos a hablar de Ayaka. Ayaka es un personaje sumamente antiguo de la 2.0 que reinó todos los abismos de Inazuma. Recordar que en Inazuma se jugaba literalmente todo el rato Permafrost y Raiden National o Permafrost y Raiden Hypercarry. Luego obviamente esto cambió en Sumeru y dijeron, ¿cómo hacemos que la gente utilice más el Dendro, saque los personajes Dendro y aparte de dar un equipo rotísimo como el Hyperloom, cómo limitamos la utilización del resto de equipos? Ponemos abismos donde los enemigos no se puedan congelar, y la ulti de Ayaka, pues como es, digamos, en un sitio específico, debes golpear con toda esta ulti. Si el enemigo se mueve o no está congelado, pues seguramente la falles o no des todo el daño. Nerfeamos bien a Ayaka. Ayaka desde ese momento cada vez estuvo más desplazada hasta el punto de, hay muchísimos vídeos de muchos creadores y de este canal diciendo, se murió el Permafrost, nerf al Permafrost, y fue verdad, fue toda la verdad del mundo. El Permafrost estaba súper desactualizado, súper fuera del meta, súper en inutilidad, hasta que llegó Scoffy y llegó Skirk. Scoffy ha cambiado totalmente la jugabilidad de Ayaka. Ayaka te permite pasarte todos los retos endgames donde se pueda jugar Permafrost o bosses gigantes que no se muevan en alguna fase, y sobre todo el dolor de cabeza de los jugadores actuales de Genshin, que es la máquina fuente Enigma Crío, e incluso la dificultad 6 con Ayaka C0 bien construida, se puede pasar en los 2 minutos para el skin 4 estrellas con Ayaka sin Skirk. Por supuesto, Skirk tiene más fácil aplicar todo su daño y no depende que el enemigo esté inmóvil, y además tiene mucho más daño que Ayaka. Pero Ayaka, para los mains Ayaka, es uno de los personajes que más han mejorado y que seguramente se siga pudiendo jugar durante mucho más tiempo, y el Permafrost ha revivido gracias a Scoffy. Aquí bonus track en este puesto número 4, y ahora sí os va a explotar la cabeza con los personajes que voy a decir. Bonus track a Shenhe y Mona, porque Shenhe y Mona también estaban espectacularmente en inutilización y desplazadas, pero con el mismo cambio este del Permafrost, Skirk, Scoffy y demás, Shenhe y Mona son buenos cuartos slot para los equipos de Skirk, que se están utilizando muchísimo más, pero principalmente la beneficiada es Ayaka. Puesto número 3, aquí ya empieza lo fuerte. Este puesto número 3 es para un personaje que ha recibido 3 sets, es el primer y único personaje del juego que ha recibido 3 sets para mejorarlo, es el primer y único personaje del juego que ha recibido no 1, sino 2 soportes dedicados, y dedicados de verdad, no como un muy buen soporte global que le sirva a cualquier personaje, sino para él. Y aún así el pobre pues tampoco reina, y al final se demostró igual que los escalados de personajes que al principio del juego eran de una forma, luego no se mantienen siendo así de poderosos. Estoy hablando del enano, estoy hablando de Xiao. Xiao, a pesar de que a día de hoy no se considere fuerte de ninguna forma, a diferencia de los anteriores, es el personaje más mejorado, no por los que vamos a ver después, pero uno de los más mejorados, el top 3 de la historia del juego. Ha recibido, al principio sabéis que no tenía set y se jugaba con 2 y 2, ha recibido el set de Cinabrio, ha recibido el set de Pabellón, ha recibido el set de Descendentes actual, que es el set que salió para Varesa realmente, pero él lo activa de maravilla y es su best in slot actual. Y ha recibido a Faruzan como soporte dedicado, a pesar de que Faruzan vino con Scaramouche, pero realmente se utiliza con Xiao muchísimo. Y ha recibido a Xianjun como soporte dedicado a Nemo, con Son de antaño, además un nuevo set, porque sabemos que el Sombra Verde en Xianjun no va a bufar el elemento Anemo de ninguna forma. Ha recibido un set en su soporte dedicado para que la propia Xianjun pueda utilizar Son de antaño, y pues Faruzan puede usar Geoarmada. El Geoarmada no es para Faruzan, era para Somli en principio y salió mal el set. Y básicamente ni así el pobre Xiao está a día de hoy en el top. ¿Seguirán sacando buffs para Xiao y mejorarán los equipos actuales combinando Faruzan, Furina, Xianjun, Bennett de alguna forma? Lo sabremos el día de mañana, pero Xiao indiscutiblemente es uno de los personajes más bufados de la historia del juego. Top número 2. El top número 2 y la mejora que dio es para ponerlo incluso más arriba, pero hay un pequeño disclaimer con el top número 2, y es que básicamente
puede ser que fuese un personaje planeado, para que cuando saliese no hiciese nada de nada y luego al salir la mejora sustancial que fue el elemento dendro, de repente este personaje se ha convertido en la pieza clave de la mayoría de cuentas que están empezando, de equipos sencillos o de todoterreno. Sabéis que al final cualquier cuenta nueva o free to play siempre se le va a recomendar un hiperpobre que se llama así, un Hyperbloom, para que pueda pasar todos los retos del juego y luego ponerse serio con otras mecánicas, personajes y equipos mucho más fuertes. Kuki Shinobu es el top número 2 actual de los personajes más mejorados del juego. Al principio era como lo que ahora concebís como una Xinjiang, una Dori o una Lisa. Era un personaje totalmente inútil que nos reíamos todos de él y no servía para nada, y era verdad que no servía para nada. Hasta que salió el Dendro. Cuando salió Dendro, Kuki cambió radicalmente y es actualmente, después de 3 años de la región de Sumeru, 3 años, señores, que sí, 3 años, está mayor. Seguramente igual que hay vídeos de, ¡buah, la Nintendo DS salió hace 10 años! Seguramente de aquí a poco digáis, ¡buah, Inazuma salió hace 6 años! Estás mayor, amigo. Sí, señores, vamos por ese ritmo y vamos por ese rumbo. Kuki hace 3 años se convirtió, cuando salió Sumeru, en uno de los personajes más importantes de todas las cuentas de Genshin Impact y primer personaje recomendado subir a nivel 90 y construir la triple maestría casi sin constelaciones. Así que dejamos el puesto número 2 para finalizar el vídeo, y antes de ver cuál es el puesto número 1, 2 cosas. Primero, dejad en los comentarios cuál creéis que es el puesto número 1, porque os digo que es un personaje top meta actual que no deja de recibir bufos. Y número 2, gracias, porque esto fue un vídeo, a mí me gusta mucho Metapod para presidente, y me salió en el algoritmo rápidamente un vídeo de los 6 Pokémon más mejorados de la historia, y por supuesto tomé inspiración de ese vídeo, así que quiero mencionarlo, agradecer, dar y presentar el respeto que se merece, y sobre todo que Metapod sea presidente. Así que un voto más es una suscripción al canal, es un voto más para que Metapod sea presidente. Un saludo a ese canal, siempre lo he visto desde hace muchos años. Y top número 1, imagino que habéis puesto en los comentarios qué personaje pensáis que es. Damas y caballeros, aunque no os lo imaginéis, el top número 1 de personajes más mejorados y bufados de la historia es Neuvillette. Y diréis, ¿qué? ¿Cómo que Neuvillette? Sí, Neuvillette ya salió fuerte. Neuvillette salió en la 4.1, con lo cual en la 4.2, cuando apareció Furina, mejoró muchísimo más. Neuvillette además luego se empezó a jugar electrocargados principalmente y Hyperblooms con Fischl y algún healer, con Jin y con combinaciones de este estilo. Pero siempre se quiso jugar a Kazuha y tenías que combinar a Kazuha con un healer, y se empezó a jugar con Baizu y cosas raras estilo Bloom. Enseguida los equipos de Neuvillette tuvieron la mejora de Xilonen en la 5.1, haciendo los nuevos monohidros, donde Xilonen con la C2 te da 45% de vida al equipo, a Furina y a Neuvillette. Mejoró una burrada, se convirtió en el mejor equipo del juego otra vez, pero es que luego fue superado por Mavuika. Pero no cortos ni perezosos apareció Scoffy. Y Scoffy nos dio otro segunda vez en slot de Neuvillette, pero con timings más consistentes y un aporte defensivo mayor, el escudo de Citlali y el Permafrost, que fue Scoffy Citlali para activar el set de pergamino y el arma de Citlali que le da 28% de daño infligido a Neuvillette, Furina Neuvillette. Y de repente, ¡pum! Posteriormente salió Skirk y nos dio de nuevo otro techo, hablando de C0s, de los posibles mejores equipos del juego, rivalizando o superando en ciertas situaciones al de Mavuika, sobre todo sin constelaciones, que fue el Neuvillette Furina, Skirk Nuker y Scoffy. Y ahora, si nos queda dudas de que siguen mejorando a Neuvillette, si alguien está jugando aparte algún equipo de Skirk o Permafrost de Scoffy o las variantes que tú quieras, y no quieres jugar el Neuvillette Permafrost, va a salir Inefa. Y Inefa no solo va a desplazar a Kazuha en el segundo best in slot monohidro de Kazuha, Xilonen, Furina, Neuvillette, sino que nos va a dar esa gran variante de electrocargados, teniendo en cuenta que las mejores variantes de electrocargados de Neuvillette fueron los mejores equipos al principio cuando salió el personaje. Con lo cual, Neuvillette, Furina, Inefa y un Anemo seguramente que aplique sombra verde como Jin o como Xianyun, o algún healer general que dé buffos como podría ser Xilonen, es muy posible que sea un segundo best in slot de Neuvillette, o para gente que quiera sacar a Skirk de ese equipo y jugar a Skirk, Yelan, Citlali y Scoffy, y luego aparte jugar Neuvillette, Furina, Inefa y Xilonen. Tiene 2 equipos espectaculares para poder combinar y así no utilizar el crío con Neuvillette. Damas y caballeros, Neuvillette es durante casi 2 años enteros el personaje que más buffs ha recibido, siendo uno de los mejores, pero manteniéndose siendo uno de los mejores. Para cerrar el vídeo, se dice que Columbina
la que ha heredado los poderes de la diosa Luna Escarcha, Fatui, y la que va a ser tan importante como el Arconte en la región de Notcry, no es Arconte, es Fatui, pero se dice que el marketing se va a enfocar en eso. Se dice que puede que como DPS supere a Nubilet y que puede que sea como Mawika y también haga roles de soporte. No lo sé y no voy a decir nada más. El vídeo cierra por todo lo alto. Este es el top 6 de personajes de Genshin Impact que más han sido mejorados de la historia. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.